Continuando con el programa, damos la bienvenida a la doctora Luz Marina Monzón, experta en litigio internacional, específicamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos acompañará con la ponencia Litigio y Activismo Internacional. Recibámoslo con un fuerte aplauso a ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, me tocó la hora difícil, porque después del almuerzo estaba uno como con ganas de seguir en almuerzo. Luz Marina Monzón. Bueno, yo estoy muy agradecida con el instituto y con la alcaldía por permitirme venir a compartir este rato con ustedes. Yo no voy a hacer una ponencia, yo voy a hacer una charla que espero que tengamos todos y todas. Y básicamente lo que yo quisiera es compartirles algo de lo que ha sido mi experiencia como litigante y como activista en derechos humanos, y desde esa experiencia es que les voy a hablar. O sea, ustedes, ya me vi el programa y ustedes han estado recibiendo bastante teoría de qué significan los sistemas internacionales de protección, cómo están compuestos, mucha teoría sobre ello. Yo espero que esta charla sea más práctica, más puesta en las condiciones en que uno se enfrenta en la vida real a eso que le muestran a uno, que la sentencia dijo, que la corte dijo, la comisión dijo, el comité dijo, pero luego uno no sabe qué hay detrás antes de que la corte dijera lo que dijo, o el comité dijera, o la comisión dijera. Entonces, desde ese lugar es que les voy a hablar. Yo preferiría poder recibir las preguntas en el momento que les surjan. Prefiero, a no ser que ustedes quieran hacerlas al final, respetaré la decisión de ustedes, pero me gusta tener más una presentación más dialógica, y a eso los invito. ¿Qué es lo que voy a tratar? La charla que me han pedido que haga se llama Litigio y Activismo Internacional. Entonces, yo no sé qué ustedes han pensado cuando han visto esa temática, qué se les ocurre, litigio y activismo internacional. ¿Qué significa eso? O sea, cuando han escuchado ese título de esa charla, ustedes han pensado que les van a hablar de qué. Litigio es abogados, dice acá. Los activistas son los defensores de derechos humanos y las defensoras. Señor. Entendería que sería la forma de cómo los jueces o los abogados saber exponer los temas en la defensoría de cliente. Bueno, ¿cómo argumentar? ¿Sí? Okay. Perfecto, señora. Para mí el activismo son las diferentes maneras que tienen los líderes de realizar movimientos, digamos, sociales para defender las causas que en el momento estén haciendo, ¿no? Mediante foros, mediante actividades académicas, y todo ese conjunto de formas que tienen de hacerlo, de promover, de educar. Eso es activismo. ¿Y hay alguna diferencia con el litigio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es el litigio? Porque el litigio ya es cuando se va a los tribunales y es cuando se entra a resolver una controversia en particular. ¿Y eso también lo hacen los líderes o no? Sí, no necesariamente. Estamos divididos, muy bien. No necesariamente, pero no lo descartas. No lo descarto, pero no necesariamente. Listo. Entonces, vamos a ver. Este es un video de Amnistía Internacional. Dura media hora, pero no voy a poner la media hora. Quiero introducir la charla con dos historias, son como 5 historias en diferentes partes del mundo, pero voy a poner 2 para que a partir de eso conversemos sobre lo que es el activismo y el litigio en derechos humanos. Perdón, un momentito. Yo le digo, si nosotros los líderes nos capacitamos y podemos también ayudar a la gente también a que haga la tutela. Una tutela solamente no la tiene que ser un abogado. Si no sabe los artículos y sabe, yo te digo que de acá no vamos a salir abogados, pero sí vamos a salir con conocimiento. Decirle qué debería hacer y dónde debería ir. Muy bien, muy bien. Por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Bueno, vamos a ver estas dos. ¿Alguien más o entramos con el video?
Esta es la historia de solo 5 personas entre muchas que con la defensa de los derechos humanos consiguen cambiar el mundo día a día. Voilà, je suis avocat algérien depuis 5 ans. Quand on était jeune, adolescent, on allait, on sortait, on s'amusait, on s'éclatait. On était très serein. Mais là, c'est risqué quand on sort en dehors d'Alger, il y a un risque énorme. Soit on est arrêté par les services de sécurité, soit on est attaqué par des groupes armés. C'est plus sûr. Il n'y a plus de sécurité quand même. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas de concept en matière des droits de la personne, et le fait d'avoir quelqu'un qui est militant des droits de l'homme, qui travaille avec des organisations internationales et qui dénonce aussi les pratiques de torture, qui dénonce ce genre de trucs, ça donne aussi confiance aux détenus et de courage pour continuer. Une fois, je me rappelle, j'avais réussi à libérer quelqu'un qui a été torturé, qui a été gardé 7 mois au secret, qui a été vraiment maltraité. Et le jour de son procès, on a réussi à avoir un acquittement. Moi, j'ai pleuré ce jour-là. On m'a arrêté, c'est-à-dire, j'étais inculpé dans, c'est-à-dire, des relations avec des groupes terroristes à l'étranger. On était dans une salle, presque 40 personnes dans la salle. C'était vraiment, c'est l'enfer. J'ai pas pu même, c'est-à-dire, dormir. Après presque 2 mois, on m'a arrêté au service de sécurité pour emmener avec un fourgon de DRS. Ensuite, je passais presque 2 semaines, bien sûr avec torturé. J'étais en prison et quelqu'un m'a dit il y a un bon avocat là, un jeune avocat israélien. C'est-à-dire il est actif. Voilà. Et c'est-à-dire j'ai contacté Amin. Jusqu'à maintenant je suis avec lui. Il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire il m'a beaucoup encouragé. Sinon, on aurait pu avoir le mandat de dépôt. 2 ou 3 ans d'instruction en prison et pas liberté provisoire. Le plus difficile quand on se retrouve par exemple face aux familles de disparus et on ne sait pas quoi leur dire. L'espoir c'est de voir, moi mon premier souhait c'est de voir aussi ces personnes disparues réapparaître ou au moins connaître déjà la vérité. Les gens qui sont au pouvoir actuellement sont responsables des massacres, des disparitions forcées, etc. Donc ils ne peuvent pas dire ça publiquement qu'on respecte ces gens-là. Mais au fond d'eux, ils savent qu'on a raison. Et on finira par gagner. Cada miércoles por la mañana, un grupo de mujeres se reúne ante la sede de Comisión Nacional Consultiva en demanda de verdad y justicia para sus hijos y familiares. Mon fils a été enlevé le 30 janvier 1997 à Alger. Depuis, j'ai fait mon enquête toute seule, j'ai su comment, dans quelles circonstances il a été enlevé, par qui, où est-ce qu'il a séjourné. Pendant au moins 2 mois, j'ai suivi sa trace. J'ai fait des plaintes avec l'aide de mes avocats, dont Annie, même si de l'homme, heureusement qu'il est là, parce que bon,
Sinon, je serais vraiment retrouvée tout seul. Si j'ai si, quoi, c'est devenu presque comme mon fils. Hein. Je le considère maintenant, depuis le temps que je l'ai connu jeune, il est encore jeune, pas très jeune. Jeune, il est courageux, il est honnête. Il est honnête, il tient à son métier, il aime son métier, il aime ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait, il adore ce qu'il fait. Défendre les autres, c'est sa raison de vivre, j'ai l'impression. Hein. C'est très difficile de travailler dans des conditions actuelles parce que, primo, il y a les intimidations qui sont monnaie courante, il y a nos téléphones qui sont sous écoute, parfois on est suivi. On peut toujours se faire renverser par une voiture et dire que c'est un accident. Tous les moyens sont bons pour eux pour essayer de nous calmer et d'arrêter nos activités en matière de droits de la personne parce que nos activités les dérangent beaucoup. Tous les dimanches, sur cette place blanche, écrasée par le soleil, les mères regardent le ciel et leurs prières arrachent à la nuit noire de l'oubli la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus, de ceux qui ont disparu. Hasta en países tan acostumbrados al activismo como Filipinas, defender ciertos derechos trae consigo aislamiento u hostilidad. Esta es la historia de una mujer que intenta ayudar a otras a comprender sus derechos sexuales y reproductivos. Pangkaraniwang nanay lang ako, isang teenage mother, 16 years old nang magkasawa, at the age of 17 ay nagkaroon na ng anak. Kaya age of 19, may 3 anak na ako. Gina Conde es trabajadora de salud para una organización de mujeres y dirige una clínica en la comunidad donde reside. Kasi pinalaki ako ng mother ko na kung saan parang pambahay lang. Pero hindi ako kontento sa ganon. At yun yung na-realize ko nung nasa awa na ang babae ay hindi lang masasabing pambahay at hindi ka rin hawak ng lalaki. Sabihin, pantay kayo ng karapatan, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. May karapatan kang mag-desisyon ng gusto mo, lalo na sa usapin ng pagbubuntis. Ikaw. En las Filipinas, las oportunidades que se les ofrecen a las mujeres para controlar su salud sexual y reproductiva son escasas. El divorcio y el aborto son ilegales. Los índices de mortalidad de parturientas son elevados. El acceso a medios contraceptivos y la planificación familiar es limitado. Y la religión fomenta a su manera la resistencia al cambio. Ang gagawin ko ngayong araw na to ay mag-check up ng mga pasyente na pupunta dito sa clinic. Nandiyan yung mga pasyente namin buntis, yung gustong mag-family planning, yung kung ano yung sakit na pupunta sa clinic ay kailangan talagang entertainin. Lahat talaga ng pasyente namin, alam nila na mayroon silang karapatan na magpigil ng kanilang pagbubuntis, karapatang tumanggi sa pakikipagtalik, ay alam nila yon. Ang problema lang talaga, at mas marami neto, yung hindi sila makatanggi sa asawa nila, hindi makapaghindian pag ginustong makipagtalik. Dahil nga yung iba nananakit, tapos sinasabing obligasyon talaga nila yung makipagtalik sa asawa. Ang kalimitang pasyente namin sa nakababaihan, yung gusto talaga nilang mag-family planning pero ayaw ng kanilang partner. Kaya ang ginagawa talaga doon, ang mas kalimitan inaan namin injectable or DMPA or IUD kasi hindi alam yon. Dalawa po yung anak ko, 2 babae. Isang 4 years old, saka isang 2 years old. Kaya gumamit ako ng family planning para maiwasan na masundan, madagdagan pa yung anak ko. Kasi sa hirap ng buhay, di ba? Saka gusto ko rin magtrabaho para makatulong ako sa asawa ko. Yung
sila ng one-on-one, mapayuhan na counseling. Tingin ko mahalagang bagay na yon para makatulong sa usapin ng kinusugan. Hindi ko nararamdaman yung pagod. Kahit pa sabi natin naglalakad ako niya papunta sa iba't ibang bahay. Kasi pagdating ko doon, yung in-entertain ka, nakaka-rinig ka na ibang mga kwento ng kababaihan. Okay lang. Kaya lang may time na pag-uwi ko, hindi pagod, kundi mabigat yung saloobin kung may problemang idinaing, tapos hindi ko masolusyonan. ¿Esos son qué son? ¿Litigantes? ¿Son activistas? Líderes comunitarias. Personas que tienen que defender sus derechos a través de su necesidad. ¿Están defendiendo sus derechos? Ok, están haciendo. ¿Y qué más notaron de diferencia? Primero fueron las víctimas. Bueno, pero vamos a ver, entonces, ustedes me están diciendo, ellos son personas que están defendiendo sus derechos y también los derechos de otros, ¿verdad? Ok, enseñándolos. ¿Qué otra diferencia? ¿Encuentran alguna? No, ¿qué otra diferencia? No. ¿Qué diferencia encuentran entre la primera historia y la segunda historia desde el rol de las historias? ¿De quién cuenta la historia? La primera no la vio bien. Digo que como siempre las mujeres somos cuidadoras de los hijos, de otros, siempre estamos como en ese plan de cuidar, de ser cuidadores, porque las que cuidan los enfermos, los niños somos nosotras, las que cuidan los enfermos, las que capacitan, las que le duele la otra porque han pasado como niño y quiere capacitar. Bueno, ¿quién quiere hablar de lo que les surgió, los motivó el video, las dos historias que vimos en relación con el tema de esta charla, que es el del activismo y el litigio en derechos humanos? ¿Vieron alguna diferencia esas dos historias o es lo mismo? Es diferente. ¿Por qué es diferente? En el primero se le están vulnerando los derechos y en el segundo contexto se muestra la persona que está mostrando una actividad de prestar un servicio a la gente y lo está haciendo muy bien y se está sintiendo orgullosa de estar prestando el servicio. Okay. Yo lo sentí de los derechos de las mujeres. Ajá. Lo sentí como más de género. Ajá. Primero eran las víctimas, digamos aquí madres de la cantidad de los desaparecidos y víctimas. Y la segunda, los derechos sexuales eran productivos de las mujeres. Okay. En salud, yo lo vi como más derechos de las mujeres. Lo viste desde ese punto de vista. Señora. Bueno, señor, Perdón. yo no lo diferencio, simplemente todos van dirigidos a algunos concretos, a defender derechos humanos. Sí, hay dos sujetos en ambos videos, cada uno desempeñando un papel distinto entre comillas, pero todos van a un mismo fin, que es la defensa de los derechos humanos. ¿Y cuál es ese papel distinto? El uno lo hace desde el punto de vista legal, que es el primer video, obviamente. Que incluso sacó un abogado y ese abogado que pone, todo el derecho a los derechos humanos funcionamiento. La otra es la señora que desde el activismo, desde el cotidiano, pone en función los derechos humanos. Y a que sean conscientes de que están ahí, pero para ponerlos en movimiento. Ok, entonces estamos hablando de esos dos videos, nos están dando unos mensajes de dos tipos de actores en un contexto similar, como lo estás diciendo. Todos están defendiendo derechos humanos, pero son actores con roles, ese es el segundo elemento, distintos. Pero en el primero hay otros actores que también se muestran. ¿Quiénes son esos otros actores o actrices? Las víctimas, haciendo lo que les corresponde. ¿Ven? Ahí entró un abogado, que tenía un abogado joven que lo estaba defendiendo. Ese que estaban entrevistando.
Es que hay como dos historias. La historia, es una sola historia. La historia es de un abogado en Argelia que tiene su despacho. Y otra que es la señora que en su cotidiano, como lo dices tú, está promoviendo como la capacitación para la autodefensa de sus derechos. Señor. A ver, agregándole a lo que dice Maximiliano, para mí todos son víctimas desde el punto de vista de que a uno se le vulneran los derechos, desde el abogado, desde el mentor del abogado, a sus víctimas le vulneran los derechos de libertad, de integridad, porque es tortura, sí. De igualdad, y la activista también, a las personas que ella está asesorando, también le vulneran los derechos sus esposos. Miren que las obligan a tener relaciones sexuales con ellas, a tener sexo con ellas, o sea que le están vulnerando sus derechos como tal. O sea, son víctimas tanto el uno como el otro. Son dos puntos de vista distintos, pero a todos se les vulneran sus derechos. Okay. Bueno, entonces vamos distinguiendo de estos dos videos. Hay unos tipos de actores, hay unos tipos de estrategias. Hay unas estrategias jurídicas, hay otras estrategias de movilización de memoria. ¿Vieron esa pared llena de fotos de memoria? De víctimas que fueron desaparecidas y que él también apoya y que les ayuda a promover las reclamaciones, como las madres de la Candelaria, tal vez. Entonces, y la otra señora no está teniendo, hasta donde muestra, ninguna relación con el sistema jurídico ni judicial, pero está promoviendo en su comunidad. Es decir, ese es otro elemento también importante, el espacio donde se desarrolla esa actividad. Uno tiene su despacho de abogado, y la otra señora está en su barrio promoviendo en las mujeres: mire, ustedes tienen estos derechos, ustedes pueden oponerse, yo las apoyo. Y entonces todo al final, ¿qué es? Todo al final es una red, como ustedes lo dijeron, hacia un objetivo común, pero con unos roles distintos. ¿Y yo me tengo que quedar acá quieta? Porque no soy capaz de quedarme quieta. Ok. Bueno, entonces esa es la historia de la que vamos a hablar hoy. Esa es la historia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y usted, alguno ya lo mencionó. Tanto el activismo como el litigio es un tema de derechos humanos. Vamos, porque también hay activismo y hay litigio en otros temas, pero acá, dado el marco del curso, yo voy a hablar del activismo y el litigio en derechos humanos. Y eso es distinto. Es distinto. Y eso hay que tenerlo claro porque marca límites y marca escenarios donde uno puede intervenir y cómo lo debe hacer, y de eso quiero hablar. Entonces, el punto de partida del cual quiero empezar es este. Porque a veces nosotros somos abogados súper exitosos. Somos los más listos, las más listas del universo. Maravilloso. El litigio y el activismo son mecanismos, no son fines en sí mismos. Son medios a través de los cuales yo defiendo los derechos humanos. Eso sí es lo importante, la defensa de derechos humanos. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque fíjense que en los videos que decían, por ejemplo, algunas de las personas, sin ese abogado yo no hubiera salido de la cárcel. Si no fuera por ese abogado, nosotros estaríamos perdidas, dice la señora, la mamá de uno de los desaparecidos, ¿cierto? Pero, ¿ustedes creen que eso es cierto? No. ¿No? Porque si esa señora o ese señor que estaba detenido no hubiera confiado y hubiera tenido la iniciativa de buscar esa asesoría y ese acompañamiento, pues el abogado no hubiera podido hacer nada. Entonces es muy importante saber que el tema central, si yo soy abogada, si soy activista, si soy líder, si soy lo que sea, el tema es cuál es mi trabajo en relación con ese rol que desarrollo. Y el tema es la defensa de derechos humanos. Y la defensa de derechos humanos tiene todo un contenido sustantivo. Estas personas, que era el abogado o que era esta mujer, ¿cuál es su característica?
A mí, ¿por qué me importa concientizar a una comunidad? Porque también lo vive. Porque le afecta. Porque le interesa, o sea, porque dice, no quiero que vivan las mujeres de estas condiciones, no quiero que desaparezcan a las personas, no quiero que torturen a las personas. Es decir, está comprometida con su entorno. O sensibiliza, no sé si está empoderada, pero lo cierto es como la sensibilización, o sea, no es aquello de, mientras a mí no me pasen, a mí no me importa. Exacto, no me pasa, pero yo no quiero que le pase a nadie más. Y en ese sentido, yo quiero leerles una cosa. Ustedes alguna vez, yo sé que acá hay activistas, que hay líderes sociales, activistas, que hay funcionarios públicos, ¿sí estoy bien? ¿Qué otro tipo de estudiantes hay? Ok. Todos nosotros, digan, todos nosotros somos estudiantes. Hay psicólogos, bueno, hay distintas profesiones. ¿Qué pasa cuando a uno le dicen que uno es un actor político? Eso es importante porque... Importante porque está prestando un servicio a toda una comunidad que quiere que le crean y que se siente bien por prestar un servicio. Ok, pues, entonces por prestar un servicio. Prestar un servicio. Okay, listo. ¿Quién más tiene algo que opinar sobre ese título de actor político? El actor político es tratar de crear credibilidad en la gente, pero lograr esa credibilidad hoy en día no es tan fácil. ¿Quién debe crear la credibilidad y respecto a qué? La persona política como tal. Lo que pasa es que estamos hablando de la persona política y de los políticos. Es una diferencia. Es una diferencia muy grande. No estoy hablando de los políticos, estoy hablando de un actor político. Exactamente. ¿Qué? Por eso, una cosa no como político es hacer gestión, otra cosa es prometer. Ahí hay una diferencia ya. Okay. Entonces uno tiene que siempre, desde su parte, uno como en la parte política, uno presta un servicio a la comunidad y trabaja la parte social. Cuando uno trabaja la parte social, uno tiene que tener conocimiento de la situación y la problemática que acarrea en el municipio donde uno está ubicado. Por ejemplo, cuando uno ha sido empleado en la parte pública, por ejemplo, hablemos de las funerarias, cuando uno ha tenido ese acercamiento ahí de conocer las problemáticas de muchas familias que le matan a su hijo bueno y uno las ve allá llorando, debieron de haberme matado el malo y no el bueno que me ayuda en la casa. Entonces uno toda esa problemática la puede asimilar y llevarla a la vida social. ¿En qué sentido? Tratar de crear conciencia para evitar esas situaciones, tratar de que estos muchachos que tienen problemas y están en grupos, buscarles soluciones para tratar de sacarlos de ahí. A ver, acá, allá y allá. Pero es que sencillamente nosotros todos somos sujetos políticos, todos. ¿Y actores políticos? Y actores políticos. ¿Por qué? Somos actores políticos sencillamente porque vivimos en una sociedad. ¿Sí? ¿Todo el que vive en una sociedad es actor político? Es actor político por una sencilla razón, porque se generan problemáticas y a esas problemáticas hay que dar la solución y desde yo, comienzo a generarlas. Y si yo estoy solo, así esté solo, pero genero problemáticas y esas problemáticas, si tengo hambre tengo que trabajar. Entonces desde ahí hay una construcción, entonces todos somos sujetos políticos y somos actores en una y otra forma, pero somos actores. Okay. Pertenecemos a algo. Okay. Allá y allá. No, solo se es sujeto, para mi concepto, solo se es sujeto político cuando se mueve la cosa política. Es decir, cuando se afecta lo que tiene que ver con la organización y todo lo que es la infraestructura del Estado. No estoy hablando de cuando se logra una ley, no, cuando se logran cambios sociales
que pueden tener como consecuencias una nueva ley. Eso puede ser una consecuencia. Pero la esencia de lo político es que se afecta a una comunidad. Y al afectar a una comunidad, obviamente, se puede afectar al municipio y eso va a tener sus repercusiones. No todos somos sujetos políticos. Y lo digo desde el punto de vista porque yo digo que no todos somos ciudadanos, aunque todos tengamos, los que estamos aquí, tenemos cédula de ciudadanía. Se presume que somos ciudadanos. Pero una cosa es ejercer ciudadanía. Una cosa somos los destinatarios de la política, o los que recibimos, o somos los víctimas, o los beneficiados de la política. Pero una cosa es ser un actor, alguien que es activo, alguien que es capaz de ir a una marcha, o como salí yo en la última marcha de la diversidad sexual, porque como no me gusta el carnaval, yo dije, yo me voy con mi bandera y con mis grupos políticos a hacer lo que es una marcha. La marcha tiene una filosofía de reivindicación de derechos, listo, yo voy, y fui adelante con mi bandera, no me importaba nada. Eso es ser un actor político, algo que mueva, como digo yo, mueva el piso de lo que está establecido. Las masas. A ver, yo pienso que en cualquier circunstancia que nos encontramos estamos siendo actores políticos, porque podemos ser actores políticos si hacemos parte, si somos víctimas, si somos activistas, si somos funcionarios o simplemente si somos indiferentes. También somos actores políticos, porque el ser indiferentes a cualquier problemática que se esté presentando, somos actores políticos porque estamos no haciendo nada para que ese problema se pueda resolver. Bueno, no. Mira, yo te complemento. Lo que pasa es que todos somos actores políticos. Lo que pasa es que está actores políticos pasivos y actores políticos activos. Bueno, yo voy a irme por el lado de... Bueno, no, antes de decirles qué pienso yo, les voy a leer lo siguiente. ¿Ustedes han escuchado hablar de Hannah Arendt? Es una filósofa judía que tuvo que salir de Alemania y vivir en Estados Unidos mucho tiempo y escribió muchas obras muy importantes sobre el totalitarismo, y hay una obra de ella que se llama La condición humana. Y la teoría de ella en relación con esto de lo que estamos hablando es el tema de la acción que nos convierte en un actor político en tanto impactamos ese lugar o esa problemática que nos está afectando. O sea, es hacer algo con eso y no someterse a eso que le ha tocado. Entonces ella dice lo siguiente: la acción hasta donde se compromete que la acción en establecer y preservar los cuerpos políticos crea la condición para el recuerdo. Esto es, para la historia. La acción mantiene la más estrecha relación con la condición humana de la natalidad. El nuevo comienzo inherente al nacimiento se deja sentir en el mundo solo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar. O sea, la natalidad no es solamente cuando nacemos biológicamente, es cuando podemos nacer después de una violación de derechos humanos, de una persecución, de una afectación. Es decir, de actuar. En este sentido de iniciativa, un elemento de acción y por lo tanto de natalidad es inherente a todas las acciones humanas. Más aún, ya que la acción es la actividad política por excelencia, la natalidad y no la mortalidad puede ser la categoría central del pensamiento político. Entonces, cuando yo digo como defensora o defensor de derechos humanos, yo voy a litigar, yo voy a hacer activismo en derechos humanos, yo estoy tomando la decisión de actuar. ¿Necesito un título para hacerlo? No. Necesito es tener ética de la defensa de derechos humanos. Ética.
No es cualquier cosa ni por cualquier cosa. Es tener unos principios que mueven esa acción y que quieren cambiar esa realidad que es adversa. Y esa persona que decide hacerlo, no importa que no tenga un despacho como el abogado de la primera historia, sino que viva en medio de esas condiciones en que vive esta mujer y que aún así, ustedes vieron dónde estaba, ese cubículo que estaba en la clínica, donde ella presta sus servicios. Bueno, como dicen ustedes, es quererlo hacer y saber por qué lo quiere hacer y qué es lo que quiere hacer. Okay. Entonces, punto 1, el litigio y el activismo son mecanismos, no son fines en sí mismos, como no lo es el Estado. El Estado existe y tiene razón de existencia para la protección de los derechos humanos en el marco de un Estado democrático y liberal. Y la Constitución dice que somos Estado, ¿cómo es? Estado social democrático de derecho. ¿Cierto? Entonces tenemos todos los juguetes, pero entonces eso tiene unas consecuencias, y es que nosotros podamos expresar nuestras opiniones, organizarnos, defender los derechos humanos e intervenir en esa sociedad. Entonces, punto de inicio, el litigio no son fines en sí mismos, son mecanismos o medios. La otra, por favor. ¿Y cuál es el campo de acción de ese litigio? Pues la defensa de derechos humanos. Es para la defensa de derechos humanos. Entonces, ¿qué significa la defensa, la protección, la promoción de derechos humanos? Como les digo, una postura ética. O sea, yo no puedo decir que yo defiendo derechos humanos, pero soy discriminador con quien no me gusta o con el que piensa distinto. O sea, es la capacidad de poder escuchar al otro, y aunque no me guste, y sobre todo si no me gusta, poderlo escuchar. Respetar la diferencia. Respetar la diferencia. Escuchar, pero de verdad, o sea, no quedarse callado, sino tratar de comprender que lo que estás diciendo no me vas a convencer, pero yo te escucho, es tu opinión, de respeto. Entonces, a eso me refiero con el tema de la postura ética. Hay un compromiso, como lo decían ustedes. Esta señora tiene su casa, tiene sus obligaciones, pero parte de su tiempo lo dedica a irse a encontrar con las otras mujeres, a difundir de qué manera ellas pueden estar más libres de la violencia y de la afectación de sus libertades. Hay una responsabilidad, y esto es súper importante. Voy a decir algo que no sé si les va a molestar, pero los voy a decir con más de 15 años, 15 o 20 años. No voy a decir toda la verdad, que van a decir cuántos años tengo. Llevo mucho tiempo defendiendo derechos humanos, y con toda seguridad les voy a decir una cosa: los defensores de derechos humanos no salvamos el mundo. No salvamos, contribuimos, pero no somos salvadores del mundo. ¿Eso qué significa? Que debemos actuar con responsabilidad. Hoy estamos muy emocionados y nos vamos a la marcha y nos vamos a tirar al piso y vamos a hacer de todo, y mañana vienen esas personas que nos siguieron y entonces, no, yo estoy cansado, yo tengo mi responsabilidad. ¿Qué le pasa? Entonces, el tema de la defensa de derechos humanos es también ser responsables. Sí, yo tengo compromisos, y mi compromiso va hasta acá, y yo le voy a acompañar en esto, pero no voy a salvar el mundo, ni soy salvador del mundo. Uno termina creyendo que lo es mucho tiempo, y luego termina frustrado. Frustrado porque no porque lo recibe cosas buenas y siente la satisfacción cuando lo hace. Entonces no hay tiempo, lugar ni hora, porque tú naciste con eso. Sí. Tú irradias eso. Sí. Entonces eso quieres ser tú feliz por cansada que estés. Todos estamos felices. Eso lo sientes tú porque lo tienes adentro, porque naciste con eso. Tú no es para todos. No, yo me refiero a que muchas veces, cuando uno está en la acción, uno está feliz. ¿Ustedes saben por qué estoy dictando esta clase? Porque me gusta hacerlo. Se los hace. No, mucha gente hace lo que no le gusta. Mucha gente hace lo que no le gusta. No me están pagando.
Yo estoy acá porque me gusta hacer esto, porque yo estoy comprometida y me hace feliz. El tema es, ya voy, pero el tema es el siguiente, el tema es que como no somos salvadores del mundo, nosotros tenemos que tener límites en las responsabilidades que asumimos, porque a veces ofrecemos mucho más de lo que podemos y terminamos siendo criticados, etcétera, y entonces ahí viene la decepción. ¿Ves? A eso es que me refiero. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad. Bueno, ¿qué es la defensa de los derechos humanos que pueden tener lugar a través, entre otros, del activismo y el litigio de derechos humanos? Pues como ustedes lo decían y lo demostraba un poquito las dos historias de los defensores, pues promover, respetar, garantizar los derechos humanos. Entonces, ojo, fíjense que siempre estoy refiriéndome al tema de derechos humanos y este es un límite en el ejercicio de las acciones que hacemos. Ya ahorita vamos a ver más en detalle qué significan esos límites. Bueno, y entonces un elemento que yo creo que es importante de tener presente cuando nosotros desarrollamos este trabajo es también conocer que hay herramientas que apoyan ese trabajo que nosotros hacemos. Y una de esas herramientas es la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho que tienen las personas, los grupos o las instituciones a defender, promover los derechos humanos. Que se conoce normalmente como la Declaración de Defensores. Entonces, ¿cuáles son los actores que reconoce esta Declaración de Naciones Unidas? Personas, grupos o instituciones. Y esto es importante, porque a veces cuando nosotros hablamos de defensores de derechos humanos, varias cosas surgen en el imaginario colectivo. Uno, son ONGs. ¿Sí? Entonces, ¿quién es un defensor de derechos humanos? El que está en una ONG. ¿Cierto? Y por otro lado, en sentido negativo, pues toda la carga a veces de estigmatización en relación con la defensa de derechos humanos. Pero la que dice la Declaración de Naciones Unidas no es solamente los que están organizados, es decir, el grupo de personas, sino también pueden ser las personas individualmente consideradas que se comprometen con esa defensa de derechos humanos, pero también pueden ser instituciones. Alguien me mencionaba al principio la Defensoría del Pueblo. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene un mandato justamente en relación con la defensa de derechos humanos, pero no es la única. Cuando la Constitución dice que el sentido y fin del Estado es la promoción y la garantía de las libertades y derechos reconocidos y que las instituciones están ahí para cumplir esa función, pues uno pensaría que llevaba todas sus consecuencias, todo funcionario del Estado debería ser un defensor de derechos humanos. Debería uno pensarlo. ¿Por qué? Porque tiene el mandato de apoyar, de garantizar, de respetar los derechos humanos. El tema es hasta dónde y desde dónde el funcionario realmente con su actuar está viendo que está contribuyendo a eso, que se está comprometiendo con esa defensa de derechos humanos. La otra, por favor. ¿Cuál es el papel? Pues lo que acabo de decir, promocionar y proteger, es lo que dice la declaración. Dale, por favor. ¿Qué es lo que se protege con la defensa de derechos humanos? No solamente los derechos, sino también las libertades. Entonces, cuando yo les decía que el litigio y el activismo en derechos humanos parte de un principio ético, parte del principio ético de que yo reconozco, respeto y procuro la defensa de esos derechos reconocidos universalmente. Yo no voy a decir, mire, sí, hay derecho a la igualdad, pero es que estas personas sí no pueden ser iguales. Es que mire cómo se peina, mire cómo se pone esto, mire cómo habla, mire cómo tiene una orientación política, sexual o social distinta. Entonces es que eso es distinto. Muchas veces uno escucha expresiones de, sí, yo creo en la igualdad, pero es que eso es distinto. Lo distinto es el que viola los derechos humanos. Eso es lo distinto. Eso, ahí sí hay una diferencia. Con quien viola los derechos humanos, con quien no reconoce ni respeta los derechos humanos, quien pasa por encima porque cree que él y su proyecto está por encima de todo y de todos los derechos y todas las libertades.
Entonces, cuando uno habla de activismo, está hablando en general, esta no es una lista exhaustiva, sino una mención simplemente, está hablando de una reivindicación de derechos. ¿Por qué será necesario el activismo si ya hay normas que dicen y reconocen los derechos? Porque es que se dice muy bonito en esta Constitución, pero la práctica no. Está muy lindo, que hay que respetar la diferencia, son bonitas, pero vaya a poner a la práctica. Usted siempre está vulnerando sus derechos. Ajá. Entonces, o sea, una cosa es la ley y otra la realidad, ¿cierto? Sí, esa es ¿cómo se dice? Como el principio, pero en la práctica en general no es así. Pero además, ¿por qué será también necesario hacer activismo en derechos humanos si ya están reconocidos los derechos? Para que se cumplan, que es un poco lo que ella está diciendo. Muy bien, pero ¿para qué más? Para que se siga. Para exigir las garantías. Porque el solo hecho de supervisar aquí con lo que están visibilizando, normalmente tenemos la tendencia a olvidar, es cuando hay ese grupo de activistas siempre liderando, siempre promoviendo, siempre enseñando y sobre todo tomando acción, entonces siempre vamos a estar ahí, visibles. Como decía desde el principio, no se necesita un título, no se necesita que yo tenga X o Y cargo, pero si tengo un grupo de personas por una misma causa, organizados, con digamos, cosas muy claras, con objetivos muy definidos, podemos lograr mucho, más que una sola persona con un título. Obviamente habrá momentos en que necesitemos ese apoyo, que ahí es donde vienen las entidades, pero más que todo es eso, o sea, es siempre siempre hacer presencia, como por ejemplo el caso de las Madres de la Candelaria, que siempre están en una misma hora, en un mismo lugar, y ya todos lo reconocemos. Entonces es como eso. Y me llama la atención la incidencia. Tenemos que hacer incidencia. La incidencia hace parte de defender mis derechos, pero ¿cómo lo hago? Gracias. Si soy parte de un sistema, sencillamente tengo que incidir en él. Si no incido en él, otros inciden por mí y otros van a construir lo que yo no construyo. Y después digo que no me tuvieron en cuenta. No, hay una cosa que es muy importante en el tema del activismo. Ustedes lo han mencionado, parte de eso. Hacerse visible es indispensable, porque como lo dices tú, se olvida. Entonces, cuando yo hablo de las Madres de la Candelaria, estoy pensando en ¿qué viene a mi mente? ¿Qué más? Desaparecidos. Desaparecidos. O sea, ellas con sus marchas, ocupando el lugar público, con sus exigencias, entonces, ¿qué están haciendo? Están ubicando socialmente una problemática, la están visibilizando. Hay desaparecidos en Medellín. Pues, digamos, ustedes por lo menos acá saben que Madres de la Candelaria, esta señora les desaparecieron familiares. Operación Civil, y es otro lema que quién no lo tiene presente. La incidencia reiterada, uno, siempre haciendo lo mismo para que se vaya quedando en la... para que ahora haya haciendo mella en las conciencias. Exactamente. Entonces, a ver, hay otra dimensión de... ¿Vas a hablar? Perdón. No, yo siempre creo que haya que crear un estándar legal, que digamos, por ejemplo, el de influir como en la opinión pública y de fortalecernos. Pero siempre también en esos casos muchas veces no es crear como esa bola grande, sino que crear en la mente cada cual lo que quiera hacer, pero tampoco no muchas veces llegar a esos estándares de fortalecer algo tan grande. ¿Cómo qué? Como el de tratar de que ya llegue pues a las esferas ya altas, sino que siempre hay que hacer las cosas con un debido proceso. Bueno, chicos, les voy a contar una historia que ustedes ya deben saber, pero es un poco en la línea que estás diciendo. Cuando empezaron las Madres de la Candelaria, ellas ¿qué querían? Querían reclamar a sus hijos. Estamos reclamando los desaparecidos de Colombia.
Ok, pero al principio era esa movilización. Hoy en día dicen, no, un momento, es que no somos nosotras solas. En Colombia y en Antioquia hay víctimas que las necesitamos de nuestros hogares. Como madres, como mujeres, nos hace falta nuestra familia. Ok, ese es el lema de hoy madurado en una experiencia que ellas han desarrollado. ¿Por qué? Porque ellas no se quedaron entre ellas. Porque ellas empezaron a relacionarse con otras organizaciones, con otros familiares. La gente las vio por la radio, las vio por la calle y fue, las buscó y les dijo, ¿sabe que yo también tengo un familiar? Eso es el activismo. Es movilizar personas que creen que están solas. Entonces es activar como alianzas y estrategias de acompañamiento que dan fuerza para la reclamación. Acuérdense que las víctimas han llegado a esferas muy altas. Ya fueron a Cuba. ¿Cómo? Ya fueron a Cuba, sí. Pero fíjense, por ejemplo, con las madres de Argentina. Las madres de la Plaza de Mayo, ¿cómo empezaron? Acá no hay desaparición forzada. Y además no había en Naciones Unidas ni en ningún lado para ese momento. Y ellas decían, bueno, no hay, pero nosotras sí estamos acá. Y empezaron a hacer presencia, ellas movieron, muchas otras personas, el tema de que hubiera una declaración en Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Entonces uno sí puede llegar paulatinamente y sistemáticamente a llegar a esferas muy altas. ¿Cuántos años duró la desaparición forzada sin existir jurídicamente en Colombia? ¿Cuándo empezó a haber desaparición forzada jurídicamente? ¿En qué año? No. Pues se supone que legalmente se supone que es del 76, 1976. Eso es fácticamente, no jurídicamente. A ver, chicos y chicas. No. Jurídicamente, ¿cuándo empezó a existir en Colombia el delito de desaparición forzada? Prácticamente la primera noticia es 77, Omaira Montoya, es cierto. Pero jurídicamente, ¿cuándo empezó? 2000. Señor. 2000. Con la ley 589 de ese año. Esa ley no solamente dijo que existía un delito distinto al secuestro, que era la desaparición, sino que además configuró otros delitos como el genocidio. Fíjense que esto que fue, esta ley del 2000, fue que apareció un día los senadores y dijeron, oiga, tan bonito tener una ley de desaparición forzada. No, la 48 no, la ley 589 del 2000. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió esa ley? Mire, todo esto tiene que ver con activismo y con litigio en derechos humanos. ¿Cómo surge la ley 589 del 2000 que reconoce un delito autónomo que es la desaparición forzada? Después de 12 años de trabajo sistemático de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, promoviendo proyectos de ley que daban un pedacito del debate, la enterraban. Llegaban, la sacaban, llegaba el presidente decía, no, esto es inconveniente en este momento, como lo dijo Samper en su momento. Y la echó para atrás. Y lo hizo también Pastrana. Y fue, digamos, de la insistencia que finalmente en el 2000 se estableció el delito de desaparición forzada. Entonces uno sí puede llegar con el activismo a esferas muy altas. Ahora, el tema de derechos humanos hay que tenerlo claro. Eso no es de pasado mañana. Jamás. Y segunda cosa que debe uno tener claro, nada está ganado. Lo que hoy está ganado, mañana se echa para atrás. Entonces el activismo y la defensa de derechos humanos es una actividad permanente, de largo plazo. Entonces, bueno, la incidencia, la acción, la visibilidad, la incidencia, ahorita vamos a hablar de la incidencia en algunos escenarios. ¿Qué cosas uno puede hacer? ¿Qué es lo del litigio? Es la exigibilidad. Entonces yo acudo ante autoridades para exigir el cumplimiento de unas obligaciones que tienen las autoridades en relación con un derecho que tengo yo o que tiene la comunidad o las personas que yo represento. Entonces,
Ustedes decían al principio, cuando yo les decía que si el litigio solamente era de abogados, evidentemente en relación con algunos litigios, sobre todo a nivel interno, por ejemplo, si yo estoy hablando de un proceso penal o estoy hablando de un proceso administrativo, obviamente yo necesito una representación de un abogado. ¿Eso significa que el abogado me sustituye? No, me representa, pero yo también debo ser parte de esa estrategia. La estrategia no es solamente el abogado, porque el abogado litiga ¿para qué? ¿O para quién? ¿Ves? Entonces uno tiene que ser parte también de ese litigio. Bueno, continuemos, por favor. Cuando uno se plantea un activismo, una acción de activismo en relación con un derecho o lo que sea, o un litigio en relación con un caso o con un derecho o con una reclamación, uno tiene que hacerse mínimamente estas preguntas. O sea, no es, ay, yo voy a ir a la Comisión Interamericana, qué cosa tan importante, voy a ser famoso de ahí en adelante, me van a invitar a charlas, voy a ser, mejor dicho, la más lista de todas las listas. No. Yo tengo que preguntarme, ¿para qué voy a hacer ese litigio? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pásame, por favor. ¿Quién? ¿Quién lo hace? El defensor o la defensora de derechos humanos. Claro, hay otras personas que también hacen litigio, no necesariamente desde la perspectiva de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, pero pues también es una actividad legítima. ¿Para quién? Para las personas o los grupos de personas que estemos representando, pero también ¿para quién? Para la sociedad. El litigio de derechos humanos tiene esa pretensión, que es impactar, afectar, cambiar estructuralmente, como lo decías, situaciones que son discriminatorias. O sea, cuando yo estoy defendiendo un caso de desaparición forzada, estoy defendiendo a todos los que están en esa misma situación. O sea, es lo que yo logre en el caso que diga en relación con las obligaciones del Estado en relación con desaparición forzada, ¿me va a concerning solo a mí? No. Para que sepan, en 1998 salió un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso de Tarcisio Medina Charri. Tarcisio Medina Charri era un estudiante de la Universidad Surcolombiana en Neiva, que fue desaparecido en el marco de una batida de la policía en ese momento. Ese caso fue llevado a la Comisión Interamericana y en 1998, por primera vez, la Comisión Interamericana ordenó al Estado colombiano legislar sobre desaparición forzada. Por primera vez. Entonces, fíjense, ¿para qué? ¿Y eso le beneficia solamente a Tarcisio y a su familia? No. Hoy la ley es ¿para quién? Para todos. Para todos. Entonces, por eso el tema de la responsabilidad. Yo no debo ser irresponsable comprometiéndome con la persona. No se preocupe que caigan rayos o centellas, yo voy a estar acá, porque uno no sabe. Segundo, si yo voy a hacer un litigio y voy a hacer unas reclamaciones, yo tengo que pensar que esto va a impactar a otras personas y tengo que hacerlo responsablemente. ¿Para qué? Como lo decían ustedes, para promocionar un cambio social. O sea, hay situaciones de desprotección y vulnerabilidad muy grandes. Cuando nosotros litigamos los casos de 19 comerciantes, Pueblo Bello, Ituango y otros casos, nosotros que estábamos tratando de impactar en Colombia, que se reconociera de una vez por todas que el paramilitarismo había surgido de una legislación del que había promovido el propio Estado y que eso se cambiara. Entonces uno tiene una estrategia de que la sociedad no tenga que volver a vivir lo mismo. Entonces, sí, yo visualizo este caso tuyo, es muy grave, pero además como el tuyo hay un montón de gente. ¿Cómo impacto de la mejor manera a toda esa gente que quizás no va a poder hacer un litigio como tú lo estás haciendo, pero que puede beneficiarse de los resultados de tu litigio? Yo quiero que se resuelvan problemas sociales.
Entonces, fíjense, por ejemplo, con la sentencia T025. ¿Cómo se construye o cómo se llega a esa sentencia T025? Con iniciativas individuales en medio de unas necesidades horribles y de desprotección de un montón de gente que unidas fueron llamando la atención e impactando a la Corte para decir vamos a hacer un pronunciamiento no de esas 50, 20, yo no me acuerdo cuántas personas son, sino para toda la población desplazada, en situación de desplazamiento. ¿Ven? Entonces, el litigio en derechos humanos no es un litigio individual, no es un litigio, ni el activismo en derechos humanos es un activismo individual. Tiene por su propia naturaleza la proyección sobre impactar sociedades mucho más grandes que los grupos desde los cuales se hacen esas actividades. Cambios estructurales, vigencia de derechos humanos y de instituciones democráticas. Y acá quiero decir lo siguiente. Generalmente, muchas veces el tema de derechos humanos y el defensor, el título de defensor o defensora de derechos humanos se asocia a personas que son enemigas del Estado. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Lo han escuchado? Bueno, ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es importante también reflexionar sobre eso. Primero, los defensores de derechos humanos no son una categoría aislada de otros roles que desarrollan otras personas en otros estamentos del Estado. Hay funcionarios que desde su lugar pueden ser defensores de derechos humanos. Entonces, cuando uno defiende derechos humanos, ¿qué está defendiendo? Que haya condiciones para que todos vivamos bien, que haya dignidad, que haya igualdad, que no haya discriminación, que haya libertad. Entonces, cuando yo defiendo derechos humanos, yo no estoy yendo contra el Estado. Estoy tratando de que el Estado se fortalezca en su legitimidad para ejercer el poder que tiene. Porque el Estado, cuando viola derechos humanos, no se está legitimando y se está debilitando y está deteriorándose todas las condiciones para poder ejercer esos derechos y libertades. Entonces es importante también tener como esa perspectiva. ¿Por qué se defiende derechos humanos? O sea, ¿cuáles son las razones que nos llevan a nosotros a decir, listo, vamos a hacer un activismo en esta materia o vamos a hacer una defensa, un litigio en un caso en particular? Entonces hay muchas, ustedes, yo no sé, ustedes han visto lo de la Comisión Interamericana, lo del Sistema Europeo, el africano, según vi el programa, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es la característica de esas instancias? Una característica que sea generar a todos ellos. Es subsidiario. ¿Por qué? Victimación, ¿cómo así? ¿Como que para las víctimas o para la protección de las víctimas? Pero es subsidiario. ¿Qué significa eso? Que allá no llegan todos los casos, ni pueden llegar. Es que primero hay que, desde donde estemos de la ciudad de Colombia, primero mirar a ver cómo hacemos para que ya lleguen, ya llevan internacionalmente, pero primero hay que agotar los recursos, lo que tenemos acá. Sí, pero tú puedes agotar esos recursos. Digamos que vayamos en la mejor de los escenarios. Tú tuviste un abogado, te orientó perfectamente, hicieron toda la tarea, agotaron los recursos. ¿Cómo llega tu caso a una instancia internacional? Ese es otro reto. Son otras cosas y no todas las personas ni tienen el ánimo, ni la asesoría, ni las condiciones para llegar allá. Entonces, hay que tratar de buscar soluciones con las herramientas que tenemos, de manera que esas herramientas cambien la desprotección interna. Entonces, uno de los elementos que lo llevan a uno a veces a litigar un caso es, bueno, ¿cuáles son los derechos que están involucrados en ese caso? Son derechos que generalmente no se reconocen, no se respetan, no se garantizan. Es decir, cuando yo litigo este caso, voy a poder decir que este caso es el ejemplo de un montón de gente que está en la misma situación y que es necesario que cuando la comisión o la corte decida, obligue al Estado a cambiar cosas. O sea, cuando el caso de Tarcisio Medina fue resuelto, ¿qué es lo que hace la corte, la comisión? Estudia todo el caso y se da cuenta que uno de los problemas que tuvo la familia para acceder a la protección es que no había mecanismo de búsqueda urgente,
El proceso estaba en la jurisdicción penal militar, la investigación estuvo de un lado para otro y todo el tiempo fue tratado como secuestro. Y eso le impidió a la familia. Entonces lo que dice la comisión es, esto es algo que afecta a todo el mundo y es necesario que se transformen esas condiciones. Porque además, y ahí voy entrando un poquito con el tema de incidencia, no es que el caso estuviera ahí solo. Llegó el caso de Tarcisio Medina a la Comisión Interamericana, no. Antes de ese caso que habían informes de la Comisión Interamericana que daban cuenta de ¿qué? De la situación de derechos humanos en Colombia. ¿Cuál era uno de los problemas de derechos humanos en Colombia? Las desapariciones forzadas. ¿Ven? A través de visibilizaciones, que son entrevistas, que son denuncias públicas, que son marchas, se fue documentando que esa era una problemática. Luego la comisión dice acá este caso tiene que ser el soporte para que cambien situaciones de desprotección. Entonces uno mira si es que el derecho no está siendo observado, si es que no se incorporan los estándares internacionales. Bueno, hace unos años presentábamos un caso, digamos ese caso en este momento aparentemente no es tan vigente como en este momento, aparentemente, y lo digo por lo que ustedes decían hace un momento, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Hay un caso en la Corte que acaba de llegar a la Corte Interamericana, que es el caso de Ángel Alberto Duque. Ángel Alberto Duque era el compañero de otro hombre que convivieron mucho tiempo y los dos adquirieron o tenían el SIDA y uno de ellos murió. El que murió era el que tenía un empleo estable y que lo tenía asegurado para el tratamiento del VIH. Y resulta que cuando él muere, el compañero se presenta a pedir la sustitución pensional y le dicen, no, qué pena, pero la ley lo dice, acá esto no es para parejas homosexuales, es para parejas heterosexuales. Y entonces, en ese momento, ¿cuál era el fundamento de esa decisión que le impedía acceder a una garantía de protección social en relación con una situación que él estaba viviendo? Pues que el artículo que hablaba de la Constitución, que hablaba de la familia, la Corte Constitucional lo había interpretado como solo y exclusivamente familia constituida por parejas heterosexuales y que por lo tanto, bajo ese supuesto, se había desarrollado todo el tema de sustitución pensional y entonces no había posibilidad, porque la ley lo prohibía, eran las interpretaciones que hacían, que se le otorgara esa sustitución pensional. Entonces, cuando nosotros litigamos el caso a la Comisión Interamericana, nosotros planteamos que había una discriminación en razón de la ley y la interpretación de la ley. Ahorita ya hay varias sentencias de la Corte Constitucional que han ido avanzando en esto y todo, pero la vida real es distinta. La Corte dice eso y en la práctica se niega, porque no es que le digan yo no cumplo lo que dice la Corte, y uno dice no, es que para hacerlo usted tiene que traerme la declaración de convivencia de la persona que está muerta. ¿En serio? ¿Ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de impactar? Que esos estándares internacionales de igualdad y de respeto a la diferencia y de no discriminación sean una realidad para Ángel Alberto y para toda la comunidad que pueda estar en la misma situación. Pues no. Entonces, clarificar el alcance de los derechos también es es un elemento. Esta de clarificar el alcance de los derechos es súper clave. Hace un momento yo les decía, ¿para qué uno hace activismo? Y usted dice, para visibilizar, para exigir, para decirle a la gente que esto es lo que está pasando. Pero también el activismo sirve ¿para qué? Para contribuir al desarrollo evolutivo del derecho, al desarrollo dinámico del derecho. O sea, cuando se incluye la cláusula de no discriminación, que está en casi todos los tratados, ¿qué es lo que dice esa cláusula de no discriminación? Que nadie deberá ser discriminado por razón de ¿qué? De sexo, raza, edad, ¿qué más? ¿Me quedan 5 minutos? Bueno, señor. ¿Cómo se evita que estas acciones de activistas o de litigio se contaminen con intereses de políticos o de grupos políticos que nos induzcan su beneficio? Bueno la pregunta. Chicos, yo voy a pasar a la última parte, que es la... Sigue, pasa. Bueno, sigue.
Sí. No, devuélvete, por favor. Ahí, no, más atrás. Ahí. Ya voy. Voy a terminar la idea. Cuando se hablaba de esa cláusula de no discriminación hace de 66, que son los pactos de Naciones Unidas, o del 68, que es el 69, que es la Convención Americana, ahí lo que históricamente había explicado que discriminaba, en razón de lo que se discriminaba a la gente, que era la raza, el sexo, la edad, la opinión política y, digamos, la condición social, creo, y económica. En ese momento, ¿cuál era la interpretación de discriminación por razón del sexo? El que fuera una mujer. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana cuando saca el caso de Karen Atala, que es un caso de una juez en Chile que le quitan a sus hijas en razón de un prejuicio interpretativo de la ley que dice que como ella es lesbiana no está capacitada para atender a sus hijas y se la quitan? ¿La Corte qué hace? Hace una reinterpretación a la luz de la orientación sexual y todo lo que se ha desarrollado y que han movido los movimientos de diversidad sexual para decir, también hace parte de esa cláusula de no discriminación la orientación sexual. Entonces, todas esas movilizaciones también es mostrar que hay unas dimensiones que al principio el derecho no tenía, pero que hoy en día sí lo tiene. Bueno, ¿cómo se hace para que no se instrumentalice a la gente, si yo te entiendo bien, o politice a la gente en la reclamación, no se le manipule? Ok. Eso tiene que ver con la manera en que uno desarrolla el trabajo de derechos humanos. Y yo esto, era la parte más... ¿Me pueden dar 5 minutos más? ¿Sí? Por favor. Bueno, faltan las preguntas, pero han hecho las preguntas. ¿Tienen preguntas? Bueno, no, ¿cómo se hace? Uno, la ética de la defensa de derechos humanos. Yo estoy defendiendo derechos humanos y defender derechos humanos significa que tengo unos compromisos y unas responsabilidades. Y la responsabilidad es que es incidir en una sociedad para que sea mejor. Punto 2. El involucramiento de las personas beneficiadas en las acciones. Eso es súper claro. Eso es, se los digo con toda la convicción de mi experiencia, es súper claro. ¿Qué pasa con uno? A uno le pasó, digamos, quizás acá no haya nadie como lo que yo voy a describir, porque ustedes veo que son bastante activistas y comprometidos en todo en la reivindicación de sus derechos. Pero ¿qué pasa con muchas personas? Piensen, por ejemplo, que yo trabajo en Bogotá y yo trabajo con una organización. Y entonces una persona ve la noticia y dice, salió la sentencia del Palacio de Justicia. Ay, si a esa gente que cuánto hace que le pasó eso, le salió bien, yo quiero presentar mi caso. Así son los casos. Entonces buscan la manera y viajan a Bogotá. Y llegan a esa organización que representó ese caso y le dicen, yo quiero que usted, a mí me pasó esto y yo quiero que mi caso también sea llevado allá donde llevaron al Palacio de Justicia. Eso es en la vida real lo que ocurre. Entonces uno le dice, bueno, sí, dígame cuáles son la historia, bueno, necesitamos estos documentos, yo puedo hacer este tipo de acompañamiento. Bueno, su caso me parece muy interesante. Tráigame los papeles. ¿Cuándo me los puede traer? Porque se agotaron los recursos internos, ya no tengo plazo. Yo puedo hacer este tipo de conversación. Y entonces usted se va y dice, ¿agotamiento de qué? Bueno, yo voy a ir a traer los papeles. La señora se devuelve, o el señor, y entonces busca nuevamente ese papel en lo que yo quiero, no lo que quiere el abogado, lo que yo quiero. El abogado puede querer lo que quiera, pero quien está movilizándose por su caso tiene que tener también claro qué es lo que quiere. Y el abogado tiene que escuchar qué quiere. A mí me pasó lo siguiente. Yo empecé a trabajar con el tema de psicosocial después de haber estado litigando antes con otras personas. Y a partir de lo psicosocial es que los abogados creemos que todo es claro y que todo el mundo entiende. ¿Quién entiende un abogado? ¿Todos?
¿Sí o no? Uno cree como abogado que es así de claro, no es cierto. Ya he aprendido. Entonces, cuando llegó una persona que quería que lleváramos el caso de ellos, una persona que le habían matado a un hijo, y yo le digo, bueno, ¿y su merced por qué viene acá? Porque yo quiero que se haga justicia. ¿Qué creen que me dijo él, esa persona, esa señora, cuando me dijo que quería que se hiciera justicia? ¿Que hicieran qué? ¿Qué exactamente? Porque ese es un título. Pero ¿qué significa en la vida de una persona que se haga justicia? De esa señora, ¿qué? Sí, ¿y qué más? ¿Pero qué esperaría recibir cuando se haga justicia? El culpable. ¿De qué tipo de respuesta? Pero cuando tú dices, yo estoy buscando justicia, usted está diciendo, quiero que me traigan al que lo mató, quiero que saquen una sentencia, quiero que me digan la verdad, quiero que me paguen. ¿Qué es justicia? Una reparación, o sea, una indemnización. Pero yo estaba trabajando en una organización de derechos humanos que litigaba casos, entonces yo dije, ¿quiere justicia? Pues quiere que digan verdad, justicia y reparación. ¿Sí o no? Pero con el tema de los psicosociales dije, señora, usted cuando habla de justicia, ¿qué está pensando? Pues que me paguen por mi hijo. ¿Ven? Pero es importante escuchar, porque es que nosotros asumimos que sabemos lo que nos están diciendo y el lenguaje se va instalando. Y entonces, pero usted me dijo que quería justicia, yo diciendo, pero ¿hasta cuándo? Yo no tengo casa, la casa me la quitaron, no tengo con qué comer, y usted con un proceso detrás de una persona que supuestamente lo hizo a mí, ¿de qué me sirve que esa persona esté en la cárcel? Eso pasa en la vida real. Entonces uno tiene que interrogarse e interrogar, es decir, dialogar con la persona y decirles, miren, las acciones que se pueden emprender son estas: 1, 2 y 3. Esta significa este esfuerzo, esta este y esta este. ¿Usted está interesado en iniciarlas todas? No, yo lo único que quiero es que me indemnicen. Es un derecho, tiene todo el derecho, pero cuando uno no habla, se somete a la manipulación. Porque empiezan todas las relaciones de poder también que hay en relación con una representación, ¿o no? ¿Quién le dice al abogado que no? Las madres de la Candelaria de pronto. No, el abogado es el que sabe. Igual que cuando uno va a un médico. El médico le dice que uno tiene yo no sé qué y uno le dice, bueno, ¿qué le va a decir? No, usted no tiene razón. ¿Sí o no? Hay una relación de poder. Entonces, una de las maneras, desde mi punto de vista, para que a uno no sea objeto de manipulación o uno no se preste a la manipulación, es hablar claro y hacer todas las preguntas. Mire, usted me está diciendo que me va a ayudar con la ley 1448. Entonces, dígame qué es exactamente lo que va a hacer. No, el que me diga el abogado, entonces el abogado dice, no, es que yo le voy a meter los papeles, no, pero es que yo quiero eso. Entonces, dialogar, establecer una relación de diálogo. El abogado puede tener desde su experiencia muchas expectativas, pero no necesariamente coinciden con las personas que están detrás de algo, y uno por eso tiene que decir qué es lo que quiere. Entonces uno tiene que debe hacer unos acuerdos claros, no solamente de lo que va a hacer el abogado o el defensor o la organización, sino de lo que yo también voy a hacer, y ese es el segundo elemento. No es que usted lo va a hacer y yo estoy aparte, no es que yo estoy ahí. Yo quiero ir a la audiencia, yo quiero venir a la reunión, yo quiero encontrarme con usted así usted no tenga nada que decirme. Es muy importante, ¿por qué? Porque es reconocimiento. A veces, muchas veces, nosotros defendemos derechos humanos y decimos, nosotros respetamos, garantizamos, pero cuando estamos en el día a día, no lo hacemos. No tomamos en cuenta, no, pero ¿para qué la llamo y no tengo nada que decirle? ¿Pero para qué me llama y ya le dije que dentro de 3 meses? Ese es el tema.
Las responsabilidades, uno no debe asumir, sigue por favor, uno tiene que tener unos principios de conducta, uno de ellos es la responsabilidad, uno no debe comprometerse a cosas que no puede comprometerse o a cosas que no dependen de uno. Y uno tiene que también ser claro, usted me está prometiendo eso, ¿cómo cree usted que lo va a lograr? Yo creo que ahí hay que establecer, hay que respetar la opinión. La víctima o la persona o el grupo no quiere ir hasta allá, lo único que quiere es hacer una, de todas esas 5 acciones, una. Hay que respetar, eso es lo que quieren. La defensa es ¿para qué? ¿Para quién? Para ellos. Entonces, la comunicación, pero comunicación participativa. No es que yo le informo, sino que conversamos y yo aporto lo mío en relación con eso que está pasando. La honestidad. Creo que la honestidad es fundamental, fundamental. Si la cosa salió mal hay que decirla y hay que decirla cuanto antes. Cuanto antes. Debe ser uno ético en los compromisos que asumen. Lo otro es como una comprensión. A veces ustedes han visto durante todo este tiempo derechos, instrumentos, normas, tribunales, tal. Cuando a uno le pasan las cosas, eso no está así de retratado. A uno le pasan un montón de cosas que van para todo lado. O sea, cuando a uno le llega un caso o a uno le consultan un caso, a uno le están diciendo que mataron a un familiar, que no tiene para pagar el arriendo, que su hija se fue de la casa, que el esposo no ha vuelto. Es decir, las cosas tienen que ver con una vida. Las violaciones tienen que ver con vidas y las vidas tienen muchas dimensiones. Entonces, cuando uno se aproxima al acompañamiento, al asesoramiento o a la defensa de derechos humanos, tiene que tener una visión integral y una lectura integral de esas problemáticas. O sea, la persona no, a mí solamente hábleme de lo que mataron a su hijo, pero a mí no me hable de lo otro, ¿no? Tiene que haber una perspectiva integral en esa metodología de trabajo. Se tienen que definir los objetivos. Eso es muy importante. Parte del empoderamiento es decir, bueno, mi objetivo es este. Yo lo estoy consultando porque tengo este objetivo. Y el abogado le dirá, no, pero es que usted también puede hacer esto, este objetivo también es importante. Bueno, quizás lo reconozca y usted diga, bueno, no lo había pensado, me parece bien. Pero aclararse, no cuando ya no haya salido las cosas, pero usted me dijo, yo le entendí, no. Desde entrada hay que aclararse eso, porque es más fácil pedir una rendición de cuentas cuando uno aclara eso desde el principio y evitar la manipulación. Yo acordé con usted esto y usted me está metiendo en otra cosa que de eso no hablamos. Hablar claro. La identificación de los actores y los roles. Alguien lo decía al principio. Si yo soy una activista, no me tengo que convertir en un abogado, ni el abogado se va a convertir en lo que es la víctima y lo que representa. Los roles se nutren y se enriquecen, entonces no hay que desaparecerlos, pero hay que respetarlos. Y la última, ya con esto cierro, lo juro, es el tema del seguimiento. Una cosa es plantearse un activismo y un litigio, y otra cosa es el día que salen las decisiones. ¿Qué saca uno con una sentencia que no se cumple? Eso les aseguro que es peor que antes de que salga la sentencia. Es peor, es mucho más victimizante. Se los digo con toda la experiencia del incumplimiento sistemático de las sentencias de la Corte Interamericana. El dolor y el sufrimiento de la gente es mucho más grande. Entonces, hacer activismo y hacer defensa de derechos humanos tiene que planear cómo va a hacerle seguimiento a lo que sale. ¿Cómo se va a hacer? ¿Ante quién se va a hacer? ¿Qué significa eso? Y también que las víctimas tengan un rol en ese seguimiento. Eso no es una tarea solamente de quien representa. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Medellín. Todos por la vida.